Quisiera pedirles ahora que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Este es el pasaje que vamos a estar exponiendo. Quiere el Señor aplicarlo a nuestros corazones y nos permita celebrar una cena del Señor en plena confianza de la obra de Jesús. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Y los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron en aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Betcar. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Nosotros estudiamos la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y muchas veces podemos identificarnos con las cosas que ocurren con el pueblo de Israel. Y aunque, tal como el pastor Sugel decía esta mañana, no hay una equivalencia con el pueblo del Antiguo Testamento, con nosotros, el pueblo de Israel, y nosotros, la iglesia de Dios. Pero ciertamente hay tantas cosas que podemos aprender, y en la relación que ellos tenían con Dios, la comunión con Dios que ellos tenían, puede ser algo que sea aleccionador para nosotros aún al día de hoy. Y yo quiero hacer un par de preguntas que vengan a formar parte del punto de partida para nosotros meditar y reflexionar en este pasaje. Y es una primera pregunta: ¿qué tanto de Dios queremos en nuestras vidas? ¿Qué tanto de Dios queremos en nuestras vidas? Y yo sé que ustedes saben cuál es la respuesta correcta, pero no es simplemente lo que nosotros sepamos como religiosamente correcto, no políticamente correcto, pero sí religiosamente correcto, la palabra que a otros les gustaría escuchar que uno diga, sino que quiere Dios que tú reflexiones con esa pregunta. ¿Qué tanto tú realmente quieres de Dios en tu vida? ¿Qué tanto tú quieres que Él esté en el centro? Y que todo lo que importe sea
lo que afecta su gloria y su testimonio. ¿Qué tanto? Porque es una realidad que al pueblo de Israel le sucedió, que ellos se asustaron de tener a Dios muy cerca. Y podemos recordar el evento cuando ellos le pidieron a Moisés: háblale tú, que nosotros no queremos hablar con él directamente. O sea, hay una distancia que nos gustaría mantener. Y aquí en esta historia vemos que ocurre algo similar también. ¿Quieres tú mantener una distancia de Dios? ¿O tú lo quieres plenamente en el centro de tu vida? Con lo que eso implica. Amén. Así debería ser, ¿no? Pero yo solamente oí a uno que dijo y a otro. Se ve que hay que empujarnos para que lo digamos. Nos da miedo. Tú te atreverías a orar ahora mismo al Señor: Señor, toma el centro de mi vida. Ocúpalo completamente y haz con lo que tú quieras con mi vida. Pero Señor, acuérdate que... Señor, así también, eso también, Señor. Y empiezan a venir los peros y las preocupaciones. Otra pregunta es: ¿y qué tanto de tu corazón quiere Dios? Porque una pregunta es: ¿qué tanto tú quieres a Dios en el centro de tu vida? ¿Qué tanto tú quieres que Dios sea el centro? Pero, ¿y Dios qué quiere de tu corazón? ¿Cuánto de ti quiere Él? Porque esta historia que nosotros tenemos y que acabamos de leer nos colocará como un espejo ante el pueblo de Israel, para que, viendo la experiencia de ellos, podamos responder mejor esas preguntas. Veamos algo del contexto de esta historia para que ustedes puedan ubicar qué es lo que está ocurriendo aquí. La última vez que Samuel es mencionado antes de este pasaje aquí en 1 de Samuel capítulo 7 es en el capítulo 4, en el versículo 1, cuando dice: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. O sea, es el contexto de otra de esas batallas con los filisteos. Pero dice que Samuel, llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Tenemos al profeta del Señor trayendo su palabra. Y justo antes, en los versículos anteriores, en el capítulo 3, cuando está terminando el capítulo 3, encontramos lo siguiente en el versículo 19. Samuel creció y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. O sea que Samuel es destacado como un profeta de Dios. El pueblo no está sin palabra de Dios. Y el vocero que Dios utiliza es Samuel. Y esto une en un sentido a la nación. Venimos de días en donde la nación estaba en desorden, cada quien hacía lo que bien le parecía, que es una frase lema del libro de Jueces. La posesión de la palabra del Señor y de que alguien ministre la palabra del Señor es una bendición. Y Dios les está diciendo: ustedes ahora tienen la bendición de un profeta que les dé mi palabra, un nuevo juez. Pero ¿qué ocurre en los capítulos 4 al 6, antes de nuestro capítulo 7? En el 4 nosotros vemos a Israel siendo derrotado por los filisteos. Dice en el versículo 2: Israel fue derrotado delante de los filisteos. Murieron 4,000 israelitas. ¿Y saben qué se preguntaron ellos? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? ¿Y a quién le atribuyeron la derrota? Al Señor. Nos derrotó el Señor. Pero fueron los filisteos, pero fue el Señor que los derrotó. Nos derrotó el Señor. Afirman que fueron derrotados por el Señor. Pero dice también en ese mismo versículo: tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. ¿Ustedes están notando lo que está pasando aquí? Es como si, óyeme, el Señor nos derrotó, vamos a buscar el arca para poder ganar. El arca, sí, pero el arca es del Señor. No, porque si tenemos el arca del Señor vamos a ganar.
pero quien lo derrotó fue el Señor. O sea que por tener el arca ¿a quién es que van a vencer? No están pensando correctamente. Cuando Israel se ve con el arca del pacto que estaba en Silo, dice que la emoción fue tanta que la tierra se removía y el ruido se oía tan lejos que los filisteos lo oyeron el estruendo y se llenaron de temor. Y lo que ellos dijeron, bueno, si esta gente ahora se envalentona y pelea contra nosotros, vamos a tener problemas. Vamos a ir a pelear contra ellos. Y los filisteos pues arrancaron a pelear contra Israel. Y nuevamente, dice el versículo 10 del capítulo 4, Israel fue derrotado. Y la matanza fue mucho más grande que la anterior. 30,000 israelitas murieron y murieron los hijos de Eli, Ofni y Finehés. O sea que ahora la derrota es mucho más grande. Y eso es que ellos fueron con el arca del Señor. Pero hay una noticia más terrible aún, y es que ahora los filisteos se llevaron el arca del Señor. Vamos a llevarle, que con esto es que ellos creen que ganan, y se llevaron el arca. Y es como si fuera una pieza que tuviera vida, porque vemos lo que ocurrió entonces con los filisteos, con esta arca del pacto del Señor cuando se la llevaron. Pero el punto es, ¿cómo se veía Israel en esta condición? Tenemos una idea cuando nosotros vemos a la nuera de Elí que entra en dolores de parto con la noticia, muere Elí cuando recibe la mala noticia, y la nuera entra en dolores de parto y dice, llamó al niño Icabod, al que dio a luz, diciendo, se ha ido la gloria de Israel. Porque se llevaron el arca. Mi marido está muerto, el pueblo de Dios pierde el arca, la gloria de Dios se ha ido. Se sentían derrotados, imagínense el estado de ánimo en que se encontraba la nación. Los capítulos 5 y 6 nos narran lo acontecido con el arca cuando estaba con los filisteos. Nosotros vemos ahí una historia que ellos tienen una papa caliente. Porque vemos lo que pasó con el dios Dagón de ellos. Y luego ellos lo que querían, con las enfermedades que se estaban provocando, empezaron a pasar el arca de una ciudad a otra. Y la mano de Dios atacaba y castigaba a cada una de las ciudades donde iba llegando esa arca de Dios. Pero el punto es que vemos el arca de Dios, que no tenía supuestamente poder para salvar al pueblo de Israel, que hacía que el ídolo de Dagón se cayera solo y le rompió los brazos aún. Fue interesante oír a un hermano hacer referencia al hecho de que como el libro utiliza que la mano del Señor siempre está en todo lugar en el libro de Samuel, y sin embargo aquí esa arca le quita las manos a Dagón, porque cae la estatua y se le quitan las manos al rey Dagón, y porque la mano del Señor es que está detrás de todo realmente. El capítulo 6 inicia mencionando el tiempo que estuvo el arca en territorio filisteo, 6 meses. Y con todo lo que está pasando, deciden devolverla y aún con una compensación para pagar la multa. Y llega entonces a Bet-Semes, porque ellos la ponen a que llegue a la suerte. Si coge por este lugar, fue que Dios nos mandó este castigo. Pero si coge por este otro lugar, eso fue casualidad. Pero como no fue casualidad, el Señor hizo que ellos usaran esa forma de ellos de entender la verdad para llevar el arca a Bet-Semes. Y llega a Bet-Semes y es recibida por los levitas. Ese mismo día ofrecen holocaustos y sacrificios al Señor, pero dice el versículo 19 que el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Con Dios no se juega. Y dice que de todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Para Dios no fue un relajo. Dice, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Nosotros podemos no entender esto, como ocurre con muchas cosas que no entendemos, pero el punto es, ¿qué quiere Dios? No es si nosotros lo entendemos o no. ¿Qué quiere Dios? Hay cosas que nuestros hijos pueden no entender, pero nosotros lo explicamos, nosotros queremos tal cosa. Puede que no lo entiendan, pero eso es lo que hay que hacer.
y hacer cosas con Dios que nosotros no entendemos. Pero Dios nos muestra lo serio que Él habla acerca de esas cosas. Ellos empiezan a tener una percepción de la santidad de Dios como nunca antes. Y dice el versículo 20, y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Quién puedes? ¿Puedes tú? ¿Puedo yo? ¿Podemos nosotros venir y participar de la cena por nosotros mismos? ¿Quién puede? Ante un Dios santo. ¿Cómo nos atrevemos? Los de Bet-Semes querían a Dios, pero no le querían tan cerca. Ellos llamaron entonces a los de Kiriat Jearim para que ellos se encargaran. No nos gustó esa experiencia, Señor. Te queremos, Señor, pero no te queremos tan cerca. Mi hermano, ¿qué tan cerca tú quieres a Dios? ¿Tú lo quieres a Él en el centro de tu vida? ¿O quieres simplemente los beneficios de Dios? ¿O quieres a Dios con todo lo que eso implica? El punto es que ellos piden a los de Kiriat Jearim, háganse cargo de esto. Ellos no le dicen lo que le pasó. Yo me imagino que si hubieran dicho, quizás le hubiera dicho, ay no, nosotros no vamos a hacer eso. Por lo menos el texto no nos dice. A lo mejor se enteraron, pero el texto no nos dice. Dice, sucedió, versículo 2 del capítulo 7, que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Nosotros vamos a cumplir como iglesia 39 años. Ellos duraron 20 años con el arca en Kiriat Jearim. Pero ¿no notan ustedes? Ellos tienen el arca, pero se sienten que no tienen al Señor. Ellos añoraban al Señor. Tenían el arca, pero no tenían al Señor. Se dieron cuenta de que se habían conformado con tener algo del Señor, pero no tanto como debería ser. Y así los hombres quieren mantener cierto estilo de vida y solo toman del Señor lo que les permita mantener ese estilo de vida. Algo no estaba bien. Y es aquí que entra que Samuel sabía cuál era la raíz del problema. Versículos 3 y 4. Samuel sabía cuál era la raíz del problema. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Y dice el texto que los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo al Señor. O sea, nosotros vemos aquí cómo Samuel cumple su labor de profeta y le da al pueblo el mensaje que ellos necesitaban escuchar. Necesitaban a alguien que les hablara al corazón y les dijeran, ustedes tienen que volverse al Señor. Ustedes creen que están bien. 20 años pensando que porque tenían el arca estaban bien. Tenían parte del Señor, pero no tenían al Señor realmente. Añoraban al Señor, dice el texto. Y lo que vemos aquí es Samuel tratando de despertarles a estos y con un llamado claro y directo al arrepentimiento. Si observan, dice, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, algo ocurrirá. Él os librará de la mano de los filisteos. Lo que está antes de esa promesa de Él os librará es una explicación de lo que implicaba ese arrepentimiento. ¿Y qué implicaba ese arrepentimiento? Quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, dirigid vuestro corazón al Señor, servidle solo a Él. No es simplemente abandonar el pecado. Aparte de abandonar el pecado, tenían que dirigir el corazón a Dios. Nosotros tenemos que tener una vida orientada a Dios. ¿Recuerdan lo que le dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses? En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. O sea, alguien se puede convertir de los ídolos y quedarse neutro, por ejemplo, o no servir a Dios. Eso no es conversión.
La conversión bíblica es apartarse del pecado y dirigirse a Dios. Lo que quiere Samuel es vidas orientadas a Dios. Eso es lo que le está pidiendo. De todo corazón. ¿Cuánto de tu corazón quiere Dios? Dice, todo tu corazón. No una parte, todo tu corazón. ¿Y cuánto de ese Dios quieres tú? Porque nuestras contradicciones son tan grandes. Señores, lo que nosotros cantamos en esos 4 himnos que nosotros entonamos anteriormente, era glorioso. Glorioso las verdades que estábamos cantando. Pero Señor, yo te sirvo, yo te quiero en mi vida, porque tú me salvas, tú me perdonas mi pecado, me prometes el cielo. Pero Señor, no tanto así. Sí, Él quiere estar en el centro de tu vida. Él quiere que Él sea lo que orienta tu vida, lo que dirige tu vida. Él quiere ser eso. Quitad entre vosotros los dioses extranjeros y hasta hoy dirigid vuestro corazón al Señor. Servidle solo a Él. El verdadero arrepentimiento no solo se queda lamentando el pecado, lo abandona y se entrega al Señor. Astarot era la diosa de la fertilidad, los Baales eran la versión masculina de eso. Y cuando los israelitas adoraban, imitando esa adoración pagana, no se sabía si lo que ellos tenían era un lugar de adoración o un burdel. Ellos habían sido afectados por las naciones extranjeras. Pero los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo al Señor, dice el texto. Prestaron atención a la palabra de Samuel. O sea que no solamente vemos a Samuel entendiendo cuál era la raíz del problema, sino que también vemos a Israel comprendiendo dónde estaba la solución de su problema. Versículo 5. Y Samuel dijo: reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: búscanos el arca del pacto otra vez para que vaya con nosotros. No. Ellos no iban a volver a cometer ese error. No dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como holocausto completo al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. El Señor les había mencionado, les proveyó a Samuel como un profeta. Y aquí vemos que les provee a Samuel como un sacerdote, un intercesor, un mediador. De hecho, Samuel es reconocido como con esa labor de intercesión, que si Samuel ora, Dios escucha. En el Salmo 99, en el versículo 6, dice: Moisés y Aarón estaban entre los sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. O sea que cuando oraba Samuel, Dios oía. Por eso es que hay personas que dicen: yo quiero pedirle a la hermana fulana que ore por mí, porque cuando ella ora, eso llega. O hermanos que nos dicen a nosotros, que creen que como que somos pastores, la oración está más cerca. Pastor, ore por mí. La verdad es que ahora todos somos sacerdotes. Pero en ese momento, el pueblo dijo: Samuel, Dios te oye a ti, ora. Y es verdad que Dios oía a Samuel. De hecho, se destacaba tanto este rol que en Jeremías 15:1 está, dice Dios: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Porque Moisés, recuerden cómo él intercedió por el pueblo. Ay, Señor, tú sabes, no lo quites. Dice: aunque Samuel venga a hablarme, a pedírmelo, que yo lo oigo, aunque venga Samuel, no lo voy a responder. O sea que Samuel era alguien que oraba y Dios le escuchaba. Y dice: Samuel reunió en Mizpa a Israel y él promete: y yo oraré por vosotros. Y en el versículo 9, y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor lo respondió. ¡Wow! ¡Qué bien! Su rol como intercesor es proverbialmente conocido.
Pero en esta sección vemos algo más, y es que él ofreció holocausto al Señor. Él también ofreció holocausto al Señor, porque la reconciliación demandaba y exigía derramamiento de sangre, como entendemos que dice Hebreos capítulo 9, 22. De manera que vemos a Samuel hablando y actuando, instruyendo al pueblo, intercediendo, haciendo sacrificio. Pero el pueblo responde y dice: hemos pecado contra Dios. Hemos pecado. Ellos reconocen su pecado, admiten el pecado y dan media vuelta a su conducta. Hicieron un reconocimiento sincero. Pero ahora muestran que en lugar de apoyarse en las cosas que se apoyaban antes, como el arca del Señor, ellos se estaban apoyando en el Señor mismo. No en el arca del Señor, sino en el Señor del arca. Y eso mostraba una actitud distinta en ellos. Y hermanos, Dios nos coloca en situaciones donde la única arma disponible precisamente es la oración. Porque tendemos a apoyarnos en otras cosas. Tendemos a buscar nuestra solución en otras opciones si están presentes. Pero Dios a veces nos quita todas esas opciones para que veamos que es a Él que tenemos que buscarlo. Ahora, crecemos y maduramos, y es señal de madurez cuando, aún teniendo opciones humanas, buscamos primeramente al Señor. Finalmente, la sección de los versículos 10 al 17, el Señor les demuestra ser su piedra de ayuda. El Señor les demuestra ser su piedra de ayuda. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel, mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mispa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Betcar. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mispa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y luego vemos qué ocurrió con los filisteos y los territorios que Israel pudo restituir. Y la sección culmina hablando de cómo Samuel se quedó siendo juez por Israel por muchos años. O sea que nosotros vemos a Samuel presentado como profeta, como sacerdote y como juez. Un juez fiel, a diferencia de muchos de los jueces que anteriormente Israel había tenido. Pero lo interesante es qué ocurrió en esta sección como respuesta de la actitud del pueblo de Dios. Dios les había prometido que si ellos se volvían de corazón, iban a ser bendecidos. Y dice en el versículo 10 que los filisteos se acercaron para pelear con Israel, mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día. O sea que los filisteos salieron a pelear ¿contra quién? Contra Israel. ¿Y quién fue que peleó con ellos? El Señor. No dice que fueron los israelitas. Dice que el Señor tronó con gran estruendo y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. La misma expresión que se había usado antes para decir que el Señor había derrotado a Israel delante de los filisteos. La misma expresión. Pero ahora Dios defiende a su pueblo. ¿Recuerdan ustedes la oración de Ana en el capítulo 2? Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. O en el versículo 9 del capítulo 2, Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden contra el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Él tronará. ¿Y qué vemos en el capítulo 7? El Señor tronó contra ellos. El Señor cumpliendo sus promesas. Ana ni se imaginaba cómo se iba a cumplir todo lo que ella había orado. Y este versículo, hermanos, luego en el versículo 12, es central en toda la historia. Cuando ellos, en reconocimiento de lo que Dios ha hecho, le dan la gloria a Dios,
Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer, que significa piedra de ayuda. La ayuda llegó de arriba. Hermanos, nosotros existimos como iglesia local por las misericordias de Dios. Y nosotros podemos tener hoy un Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y por eso tenemos razones para confiar, para seguir mirando hacia el futuro con esperanza. Porque si Él está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Y es bueno entonces, a la luz de esto, a veces mirar atrás a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mirar atrás, poner ese memorial, y eso es lo que el Señor nos ha ordenado cuando celebramos la cena del Señor. Mirar atrás. A nosotros nos toca mirar atrás en la historia, a la muerte de ese cordero sin mancha y sin contaminación, donde nuestros pecados fueron clavados completamente, todos y cada uno de ellos, para poder mirar al futuro con esperanza, porque en Él somos más que victoriosos. ¿Recuerdan cuándo había sido la primera vez que se mencionó Ebenezer? En el capítulo 4. Cuando fueron derrotados, cuando murió Elí, cuando les quitaron el arca. Y aquí Dios les está diciendo: yo les voy a borrar esa mala memoria y les voy a levantar otro Ebenezer. Recuerda este Ebenezer mejor. Recuerda esta piedra de ayuda. Recuerden, Israel, de dónde, cómo Dios los libró. Y hoy nosotros hacemos bien en recordar a uno más grande que Samuel, a un profeta más grande que Samuel, a un sacerdote más grande que Samuel, a un juez más grande que Samuel. Es rey, el Rey de reyes y el Señor de señores. Él hizo el sacrificio perfecto por nosotros, derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. No nos limpió, nos limpia de todo pecado. Y también intercede por nosotros. Y si Dios el Padre oía a Samuel, a Jesús, ¿cómo ustedes creen? Y Él intercede, no intercedió, Él intercede en los cielos por nosotros. Oh, qué gran Salvador tenemos nosotros. Ahora, si tú reflexionas otra vez en las preguntas que yo hacía al principio, porque la cena del Señor es un buen momento para nosotros examinarnos a nosotros mismos. Si pues nos examinásemos, no seríamos juzgados, dice la Escritura. Es un buen momento para nosotros preguntarnos: ¿qué tanto de Dios queremos nosotros realmente? Él que ha hecho todo eso que nosotros cantamos, todas esas verdades, ¿le queremos en el centro de nuestras vidas? Le podemos poner nuestras vidas, no solamente para que nos salve, Señor. Yo no me puedo salvar a mí mismo, yo sé que esto no es por obra, yo no puedo hacer nada para ganarme el cielo. Toma mi alma, Señor, sálvame. Y después que hacemos eso ahora, ¿le vamos a retener detalles de nuestra vida? Porque nos da miedo que Él nos pida algo que nos exija mucho. O también estaremos dispuestos por la fe a decir: Señor, toma mi vida y úsala como tú quieras. ¿Qué tanto del Señor tú quieres? ¿Quieres tener el arca del pacto del Señor, pero no al Señor del pacto? ¿Te conformas con el arca? ¿Te conformas con la cena del Señor? ¿O tú quieres al Señor que representa esta cena? ¿Qué tanto de tu corazón quiere Dios? ¿Y qué tanto tú le vas a dar? Este es un buen momento para nosotros examinar nuestro corazón y ver cómo estamos. Y joven, si tú estás aquí sin Cristo, es un buen momento para que tú te preguntes si tú en realidad eres salvo. Y tú nos ves a nosotros celebrando esta cena porque tiene un significado muy especial. Cristo nos ha llamado a celebrarla. Pero, ¿qué significa Cristo para ti? ¿Es Cristo un aditamento en tu vida? ¿O está Cristo en el centro de tu vida?
¿Cuánto tú confías en Él? ¿Le confías en Él tanto como que le puedes poner toda tu vida en sus manos? Entonces, ¿por qué dedicarle la mitad de tu vida al mundo y la otra mitad al Señor? Como si el Señor se conformara con la mitad de tu corazón. Entrégale todo tu ser. Entrégate por completo al Señor. Y pídele hoy que te rescate y te libre y te salve. Y Él te dará la plenitud de su gracia y de su perdón. Ese es nuestro Salvador, glorioso Salvador, bendito Salvador, nuestro Ebenezer, nuestra roca de ayuda. Y hoy celebramos, nos recordamos hoy su obra por nosotros.